Hola amigos y seguidores de SEA International. Vamos a hablar hoy de cómo es venir a Nueva Zelanda o qué tengo que hacer para venir a Nueva Zelanda si quiero venir con mi familia. Y por mi familia me refiero a parejas que quieran venir juntos o parejas que tengan sus hijos y también quieran traer la pareja a sus hijos dentro de este proyecto de estudiar o trabajar o venir a vivir permanentemente a Nueva Zelanda. Entonces vamos a hablar de una serie de escenarios y seguramente si tú tienes familia vas a caer en alguno de esos escenarios y vas a poder tomar la mejor decisión para venir a este país. El primer escenario es el de una pareja donde ambos no tienen hijos, probablemente están casados o si no están casados viven juntos o son novios o son pololos, están pololeando como lo dicen en Chile y quieren venir a Nueva Zelanda juntos. ¿Cuál es la opción? Bueno, la opción es que los dos vengan, por ejemplo, con una visa de estudiante. Puede ser que vengan con una visa de estudiante para estudiar inglés o para hacer una maestría, un estudio superior y ambos pueden estar aquí en este país. Si es, por ejemplo, para una maestría, la pareja del que venga a estudiar se beneficia de tener una visa de trabajo. Un segundo escenario es esas parejas que van a venir a estudiar inglés y tienen sus hijos y los hijos pueden venir como estudiantes bajo sus propios méritos, es decir, como estudiantes internacionales para ir a las escuelas primaria o secundaria o para ir a una escuela exclusivamente de inglés, ya son mucho más grandes esos chicos. Entonces, si tú vas a venir a Nueva Zelanda y alguno de los padres o los dos padres van a estudiar inglés, los hijos tendrían que venir como estudiantes internacionales y pagar los fees o pagar el costo que cuesta ese curso en la escuela primaria o secundaria. Un tercer escenario que podemos contemplar es ese papá que va a venir a estudiar una maestría en Nueva Zelanda, donde la mamá o la pareja va a obtener el beneficio de tener una visa de trabajo y los hijos subsecuentemente van a tener la oportunidad de tener un visado como estudiantes dependientes, es decir, no tendrían que pagar por la educación o por ir a las escuelas primarias y secundarias. Una opción muy interesante y un beneficio increíble para familias que quieran venir a estudiar en Nueva Zelanda. Una cuarta opción es que la familia venga porque uno de los hijos quiere venir a estudiar a Nueva Zelanda, a la escuela primaria y secundaria, pero como son pequeños, como son hijos menores de edad, no quieren mandarlos solos y uno de los padres venga a acompañar a ese hijo bajo una categoría que se llama Guardian, o una visa de cuidador o una visa de responsable de ese menor de edad. Ese visado se asemeja mucho a un visado de visitante porque no permite trabajar, es exclusivamente acompañar a ese estudiante que va a estar en la escuela primaria o secundaria. Ojo, dos padres no pueden obtener el beneficio de ser guardianes de ese hijo. Uno de los padres obtiene el beneficio de tener esa visa de guardian de ese hijo correspondiente, el otro padre tendría que tener una visa bajo sus propios méritos. Y por último está el escenario donde uno de los padres obtiene una oferta de empleo en Nueva Zelanda. Ese padre puede dar beneficios a sus hijos también, porque su pareja y sus hijos pueden venir con visas como beneficiarios o siendo esponsoriados por esa persona que obtiene la visa de trabajo. Eso significa que la pareja obtiene una visa de trabajo también y los hijos pueden venir como estudiantes domésticos o ser considerados como estudiantes locales y no tendría que pagar por la escuela primaria ni secundaria. En conclusión, venir a Nueva Zelanda con tu familia es posible. Lo más importante es poder asesorarte muy bien y te lo digo yo desde el punto de vista como madre, como mamá de 3 hijos, puedo decir que en un proyecto de estudio o en un proyecto de trabajo o un proyecto de migración a Nueva Zelanda con familia es muy importante hacer un presupuesto detallado. Porque yo siempre lo he dicho, creo que como padres podemos, o como adultos, no importa lo que comamos, o no importa si un día tenemos un día difícil, con los hijos va a ser a otro ritmo y a los hijos le vamos a dar siempre lo mejor. Entonces es muy importante planearse muy bien económicamente, asesorarte muy bien de personas que conozcan el sistema migratorio en Nueva Zelanda, conozcan los beneficios o las opciones que te pueden traer mejores beneficios para ti, para tu proyecto como familia y sobre todo hacerlo con tiempo, organizarte con tiempo. Recuerda para tener en cuenta
que la educación en Nueva Zelanda primaria de los chicos inicia a partir de los 5 años. Antes de eso no hay escuelas primarias, hay child care o jardines infantiles, donde también es importante recordar que entre los 3 y los 5 años el gobierno subsidia 20 horas de child care o 20 horas de jardín. Entonces, sin importar el visado que tengas, eso es bien interesante. Entonces, si tú tienes un hijo entre los 3 y los 5 años, vas a tener ese beneficio de 20 horas subsidiadas. Si tienes un hijo de menos de 3 años y va a venir contigo, va a tener que ir al jardín y obviamente lo quieres llevar a un jardín infantil y tienes que pagar por esas horas X que lleves al jardín a ese niño. Si quieres más información, recuerda que estamos todo el equipo de SE International esperando que los contactes para dar el paso contigo.